Tus gigantes caerán para mí. Una de las historias más fascinantes de la Biblia tiene que ser la historia de David y Goliat. Diría que todos los que están aquí hoy han oído esta historia alguna vez, si no muchas veces, mientras crecían. Me sorprendería mucho encontrar a alguien aquí hoy que no haya oído esta historia. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, y es una historia que está entretejida en la revelación de la salvación de Dios, y es un componente importante del plan de Dios. Voy a llegar a la historia de Goliat en un minuto, pero primero quiero poner los cimientos que muestran cómo llegamos al punto en que un pequeño pastor se enfrenta a un gigante enorme en el desarrollo del plan de la salvación de Dios. Verán, esta historia en particular en realidad comienza en Génesis, muy atrás en los tiempos de Abraham, créanlo o no. Y si recuerdan el comienzo, empezamos nuestro recorrido con Adán y Eva, seguimos con Noé y luego llegamos hasta Abraham. Abraham fue fiel. Permítanme repetir eso. Abraham fue fiel. Él fue tan fiel que Pablo escribió un capítulo entero en Romanos. Capítulo 4. Sobre la fe de Abraham. Y llamó a Abraham el padre de todos los que creen. Porque fue fiel. Dios lo bendijo a él y a su familia. De hecho, su familia fue tan bendecida que la tierra ya no podía sustentar todo el ganado que su familia había acumulado. Es entonces cuando Abraham le dio a su sobrino Lot la primera elección de la nueva tierra a la que se mudaban. Estoy seguro de que conocen la historia de Lot. Él eligió con avaricia. Y escogió la tierra de Sodoma y Gomorra. Al final, fue expulsado de su hogar. Y terminó viviendo en una cueva con sus 2 hijas. Lot no fue tan fiel como Abraham. Engendró un hijo con su propia hija llamado Moab. Y Moab se convirtió en el antepasado de los moabitas. ¿Por qué es esto importante? Lo veremos en unos momentos. Ahora recuerden el nombre Moab. Lo vamos a ver de nuevo hoy. Ahora Abraham permaneció persistente y fiel a Dios. Incluso hasta el punto de sacrificar a su propio hijo a petición de Dios. Y Dios lo bendijo con la tierra de Canaán, que más tarde se convertiría en la tierra prometida. ¿Cómo pudo Abraham ser fiel ante una petición así? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Permaneció fiel a Dios por su creencia completa en el poder de Dios. Así que Abraham cargó su burro. Y llevó consigo un par de siervos y a Isaac. Y se dirigieron al monte Moría para sacrificar a Isaac. Cuando llegaron al monte Moría, esto fue lo que dijo Abraham. Génesis 22 2.5 Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ahora él no dijo. Oigan siervos. Esperen aquí mientras yo voy a sacrificar a mi hijo. Lo que dijo fue. Esperen aquí con el burro. Isaac y yo subiremos al monte a adorar. Y luego. Escuchen con atención. Volveremos a ustedes. No dijo yo volveré a ustedes. Dijo nosotros volveremos a ustedes. Verás, Dios le había hecho una promesa a Abraham. Que tendría un hijo llamado Isaac. Y que sus descendientes serían más numerosos que las estrellas. Y sí, aunque Abraham y su esposa Sara ya eran muy viejos para tener hijos, a los 90 años, Sara quedó embarazada y tuvo a Isaac. Mira. Abraham creyó en un Dios que era todopoderoso. Y en un Dios que cumplía sus promesas. Estoy seguro de que él no sabía cómo Dios iba a arreglar las cosas cuando sacrificara a Isaac. Pero sabía, en lo profundo de su corazón, que Dios podía y lo haría bien al final. Abraham fue fiel y Dios cumplió sus promesas. Si nosotros somos fieles y persistentes, Dios cumplirá sus promesas con nosotros. Luego llegamos a su hijo Isaac, que tuvo 2 hijos. Estoy seguro de que todos han oído la historia de Jacob y Esaú. Ahora, Jacob era un poco tramposo. Y tenía un carácter algunas veces era cuestionable. Pero Dios eligió a Jacob sobre Esaú para llevar adelante su pacto con Abraham. Esto se le reveló a Rebeca antes de que sucediera, tanto en Génesis 25 2.23 como después, en el Nuevo Testamento, se repite en Romanos 9 2.10-13. En Romanos 9 2.10-13, Pablo explica. Sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Sus 12 hijos eran las 12 tribus de Israel. Una de las más famosas fue José. Ahora, José fue traicionado por sus hermanos. Y lo vendieron como esclavo. Pero por eso, José creció y llegó a ser el hombre más poderoso de Egipto. Pero José dijo. Génesis 52.20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué bendijo Dios a José? Porque José se mantuvo fiel. José se mantuvo persistente. Si nosotros nos mantenemos fieles, si nosotros nos mantenemos persistentes, recibiremos las bendiciones y promesas de Dios. Como saben, José fue la razón por la que su familia terminó en Egipto. Hubo una gran hambruna. Y por eso José trasladó a su familia a Egipto, donde vivieron bajo la protección de Dios y de José. Pero, con el paso de los años y tras la muerte de José, los israelitas fueron esclavizados por los egipcios. Entonces, un hombre llamado Moisés fue llamado por Dios para liberar a los israelitas. ¿Y por qué hizo esto Dios? 1. Por su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios había hecho una promesa de pacto a los patriarcas de dar a sus descendientes la tierra de Canaán y convertirlos en una gran nación. Éxodo las 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 2. Porque vio su sufrimiento y oyó su clamor. Dios se compadeció de su aflicción bajo la esclavitud egipcia. Éxodo 3:2.7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Una vez más, se nos recuerda que Dios fue fiel. Después de Egipto, los hijos de Israel fueron puestos en tiempo de castigo por 40 años debido a su falta de fidelidad. Pero Dios es fiel. Puso a Josué para dirigirlos a la tierra prometida. Cuando cruzaron el río Jordán. En seco, si recuerdan. Su primera batalla grande fue en Jericó. Ahora, Jericó estaba habitada por gente despiadada y salvaje. Pero hubo una persona. Una mujer de moral cuestionable. Que fue salvada. Su nombre era Rahab la ramera. ¿Por qué se habría molestado Dios en enviar espías a Jericó para salvar a una ramera? Quiero decir, si Dios podía derribar los muros de Jericó con un solo grito. ¿Para qué necesitaba enviar espías? Dios lo sabe todo. Los envió para salvar a Rahab. ¿Recuerdan la historia? Después de que ella escondiera a los espías, confesó ante ellos que su Dios era el único Dios verdadero y viviente de este universo. Rahab no había crecido asistiendo a la sinagoga. No era israelita. Pero vio cómo Dios protegía a los israelitas. Y creyó en el único Dios verdadero y viviente. Rahab la ramera fue fiel. Empecé este sermón en Génesis. Luego recorremos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Tocamos el libro de Josué, que continúa con el libro de los jueces de los israelitas. Y ahora llegamos al libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Pero, ¿por qué hay una novela romántica de 4 capítulos llamada Ruth incluida en la Biblia justo después de Josué y los jueces? ¿Qué tiene que ver Ruth con todo esto? ¿Qué tiene que ver Ruth con la historia de un gigante? Paciencia, ya voy llegando. Aquí tienen un resumen rápido del libro de Ruth. Noemí, su marido y sus 2 hijos se mudan a la tierra de los moabitas por causa de una sequía. ¿Recuerdan? Los moabitas eran descendientes de Moab, que fue hijo de Lot. Uno de sus hijos se casó con Ruth. Y ella era moabita. Luego vino la tragedia. El marido de Noemí y sus 2 hijos murieron, dejando a Noemí sola con sus 2 nueras. Y sin manera de mantenerse. Una de ellas es Ruth. Noemí decide regresar a Belén y ruega a sus 2 nueras que se queden en Moab porque no puede sustentarlas. Pero Ruth se niega a abandonar a Noemí. ¿Saben por qué? Ruth la 1:16 respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta es una poderosa declaración de fe y compromiso. Ruth, una moabita, elige seguir a Noemí.
adoptar a Israel como su pueblo, y adorar al Dios verdadero, dejando atrás sus antiguos dioses y su cultura. Ruth fue fiel y persistente. No iba a separarse del lado de Noemí. Y Dios fue fiel tanto con Noemí como con Ruth. Cuando regresaron a Belén, Ruth conoció a un apuesto joven israelita que la hizo exclamar ¡Guau! Su nombre era Buz. ¿Y quién era Buz? El hijo de una ramera de Jericó llamada Raab. Y Buz, ¡guau! La primera vez que vio a Ruth, su corazón dio 3 saltos y se enamoró al instante. Se casó con Ruth. Y con ellos se convirtió en el pariente redentor de Noemí. La redención del pariente cercano era una ley antigua en la que un hombre asumía la responsabilidad de cuidar a una mujer desamparada. Así como Buz se convirtió en redentor de Noemí, Cristo se ha convertido en nuestro pariente redentor. Él ha decidido cuidarnos. No hicimos nada para merecer esto. Pero si somos fieles, Él será fiel con nosotros. Noemí fue fiel. Ruth fue fiel. Buz fue fiel. Raab fue fiel. Y Dios los bendijo 100 veces más. ¿Estás empezando a ver un patrón que se forma aquí en la genealogía de los seguidores de Dios? Entonces, ahora la pregunta. ¿Qué tiene que ver una historia de amor sobre una mujer moabita con un gigante llamado Goliat? ¿Y el plan de salvación de Dios? Bueno, Buz y Ruth tuvieron un hijo hermoso llamado Obed. Obed creció y tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí creció y tuvo 8 hijos, siendo el menor David. Adivinen qué, hay 14 generaciones de Abraham a David. Y 14 generaciones de David a Jesucristo. Jesús fue descendiente de David. Romanos 1:2.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Siempre es bueno saber de dónde vienes para saber hacia dónde debes ir. Y, si has prestado atención a mi sermón hasta ahora, habrás notado que las personas en la línea de sangre de Cristo fueron fieles. Habrás notado que las personas en la línea de sangre de Cristo fueron persistentes. Y te darás cuenta de que, una y otra vez, si eres fiel a Dios y persistente, Él será fiel contigo. Y cada una de estas personas tuvo sus propios Goliaths personales que tuvieron que enfrentar. Abraham enfrentó su Goliat cuando Dios lo puso a prueba para sacrificar a su hijo. José enfrentó sus Goliaths al ser vendido como esclavo, y luego arrojado a la cárcel por mentiras de una mujer adúltera. Moisés fue probado cuando tuvo que enfrentarse al faraón de Egipto. Josué enfrentó muchos Goliaths mientras conducía a los hijos de Israel en batallas hacia la tierra prometida. Noemí y Ruth enfrentaron su Goliat cuando quedaron viudas, sin hogar y sin forma de cuidarse. Muchos de nosotros aquí hoy estamos enfrentando un Goliat personal en nuestra propia vida. Si temes el día antes de que comience, puedes estar seguro de que Goliat ha estado parado junto a tu cama. Y apenas se está calentando. Respira a tu lado mientras desayunas. Susurra en tu oído cuando sales por la puerta. Sigue cada uno de tus pasos. Lee tus correos electrónicos. Revisa tu calendario. Se adhiere a tu lado. Te susurra cosas negativas al oído interno. ¿Cómo? No tienes lo que se necesita. No vales nada. Vienes de una larga línea de fracasados. Ríndete. No vas a ganar esta batalla. Estos son los desafíos del gigante Goliat. Y si lo dejas, convertirá tu día en una versión moderna del valle de Elá. Pudriéndose, burlándose, jactándose, retumbando ecos de un lado a otro del valle. Recuerda cómo se comportaba Goliat. Durante 40 días, mañana y tarde, los campeones filisteos desfilaban ante el ejército de Israel. Goliat y los filisteos fueron los enemigos perpetuos del pueblo hebreo. Eran la versión de la edad de bronce de los matones del valle. Eran la molestia, el ladrón de gozo, el némesis del pueblo de Dios. Hasta el día en que apareció aquel joven pastor llamado David. Hasta el día en que llegó al valle con el propósito de llevar el almuerzo a sus hermanos, David ocupa un lugar maravilloso en la Biblia. Verás, siendo el menor, David ni siquiera debía involucrarse en el conflicto. Su deber como el más joven era dividir su tiempo entre cuidar las ovejas de la familia y llevar comida y provisiones a su padre y hermanos. Sin embargo, sobre él se escribieron más capítulos que sobre cualquier otra persona, excepto Jesús. Más de 60 capítulos.
Nos cuentan la historia de David. O revelan las palabras de David. Y de todas las historias y palabras, ninguna es más valiosa o más preciosa que esta promesa sencilla que él declaró. Cuando entró en batalla contra Goliat, él dijo, la batalla es del Señor. ¿Podrías usar un recordatorio de esta promesa? Hablo a alguien que en este momento está enfrentando a un Goliat. Aún pululan en nuestro mundo, ¿verdad? Todavía hay gigantes ahí fuera. Deuda. Dificultad. Enfermedad. Diálisis. Desánimo. Decepción. Él está por ahí en algún lugar. Estos son desafíos de tamaño gigante que nos quitan el sueño y roban nuestra alegría. Dominan nuestro mundo. Pero quiero decirte algo. No pueden dominarte porque sabes lo que David sabía. Sabes que esta batalla que enfrentas no es tuya para pelear. En esta batalla que crees que debes combatir, no es tuya para luchar. Es del Señor. Quiero animarte a hacer lo que hizo el joven pastor David. Es decir, recoger 5 piedras. ¿Recuerdas que cuando David entró en batalla contra Goliat, antes de luchar, bajó a la orilla del arroyo y se inclinó hacia el agua y seleccionó 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor? ¿Por qué 5? ¿Por qué 5 piedras? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 2? Bueno, no puedo evitar pensar que hay respuestas ocultas en la historia de David. Pero sí sé que con estas 5 piedras hay 5 lecciones que él puede enseñarnos. Quizá representan las 5 piedras que cada uno de nosotros debe recoger. La primera lección tiene que ver con tu pasado. Cuando enfrentas a tu gigante, es importante que recuerdes las victorias del pasado. 1. Recuerda las victorias de tu pasado. El valle de Elá sacudió la memoria de David. Para él era un déjà vu. Todos los demás temblaban, pero David recordó que Dios ya le había dado fuerza antes para enfrentar desafíos. Y cuando vio al rey Saúl, esto fue lo que dijo el joven David. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y arrebataba un cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería, y salvaba el cordero de su boca. Cuando se levantaba contra mí, yo lo prendía por la barba y lo hería. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Viendo que ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo, todos los demás vieron a Goliat y retrocedieron. David vio a Goliat y pensó: espera. Ya he enfrentado algo así antes. Verás, una buena memoria hace a un héroe, pero una mala memoria hace a un cobarde. Por eso la Biblia dice, acuérdate de las maravillas que hizo. Catalogar los éxitos de Dios. Estás frente a un gigante, pero antes ya te enfrentaste a gigantes. ¿No te ha guiado Él a través de desafíos semejantes? ¿Has sido fiel? ¿Te ha protegido? ¿Te ha librado del hambre y del frío? Lo más valioso que podemos tener es un diario en el que anotemos todas las maneras en que Dios nos ha bendecido. Y lo más importante cuando enfrentas a tu gigante, es detenerte un momento y decir: espera un segundo. Dios ha sido fiel conmigo. Podrás recordar las veces que Él derrotó a tus enemigos. Escribe tus preocupaciones en la arena. Pero graba las victorias de ayer en piedra. Eso fue lo que hizo David. Primero tomó la piedra del pasado. Y luego tomó la piedra de la oración. Es importante dedicar tiempo a la oración. Antes de que David fuera a enfrentar a Goliat, se arrodilló para prepararse. En otras palabras, nuestra segunda piedra de lección trata sobre la oración. 2. Ora largamente y ora con intensidad. No enfrentes a tus gigantes sin humillarte, sin inclinarte, sin dedicar tiempo a la oración. El apóstol Pablo escribió que la oración es esencial en esta contienda continua. Ora largamente y ora con intensidad. Verás, la oración fue la fuente de los éxitos de David. Cuando lees sobre la vida de David, siempre que era fuerte, estaba orando. Cuando era débil, no lo estaba. Cuando sus propios hombres se volvieron contra él, se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando los soldados de Saúl intentaron capturarlo, David se volvió a Dios y dijo: Tú has sido mi defensa y mi refugio. Durante todo el día de mi angustia, ¿has sobrevivido a una vida de fugitivo en cuevas? Pues David lo hizo con oraciones como esta.
Salmo 57 2.1-2. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que me favorece. Verán, cuando David empapó su mente en Dios, se mantuvo firme. Pero cuando no lo hacía, tropezaba. ¿Cuánto tiempo creen que pasó en oración el día que sedujo a Betsabé? ¿Qué me dicen de su tiempo de oración esa mañana en que dio la orden de matar a su amigo Urías? Es dudoso que haya orado. Fíjense bien en esta promesa. Dios os guardará en perfecta paz. Todos los que confiáis en Él, cuyas mentes están fijas en Dios. Dios no promete solo paz, sino paz perfecta. Sin diluir. Sin mancha. Sin impedimentos. ¿Y a quién le da esta promesa? A aquellos cuyas mentes están fijas en Él. Olviden las miradas ocasionales. Olviden el pensaré en ti el domingo. Descarten las reflexiones al azar. La paz está prometida a la persona que fija sus pensamientos y anhelos en el Rey de Reyes. Necesitan paz. Entonces, fijen sus pensamientos en Dios. Inviten su ayuda. Tomen la piedra de la oración. No descuiden nunca esta piedra. Esta es la tercera piedra. 3. Haz del nombre de Dios tu prioridad. Haz del nombre de Dios tu prioridad. David no priorizaba su propio confort ni su éxito. Su prioridad era la reputación del Señor. Guardada con celo. Nadie deshonraría a su Dios sin consecuencias. David peleó declarando: lucho para que toda la tierra reconozca que hay un Dios en Israel. Entonces todo este pueblo sabrá que no salva Jehová con espada ni con lanza, porque de Jehová es la guerra. Para David, Goliat era una oportunidad para exhibir el poder de Dios. ¿Sabía David que saldría vivo de la batalla? No. Pero estaba dispuesto a arriesgar su vida para proteger el nombre de su Dios. ¿Y si vieras tu gigante como una oportunidad para que Dios flexione sus músculos? ¿Y si tu reto fuera el lienzo sobre el cual Dios pintará su supremacía multicolor? En lugar de resentir la presencia del gigante, agradece que esté ahí. Porque es tu oportunidad de servir a Dios y mostrar su bondad. Todos queremos exhibir las bendiciones de Dios. Pero, ¿y si Él usa nuestras cargas para demostrar su fidelidad? Gracias, Señor, por permitir que Goliat entrara en mi vida. Porque así quienes no te conocen puedan verte a ti y tu fidelidad. Y así llegamos a la cuarta piedra. 4. Reaviva tu pasión. Cuando Goliat se acercó para atacar, David corrió a su encuentro. Sacó una piedra de su bolsa. La cargó en su honda. La lanzó y dio en la frente del filisteo. La piedra se hundió. Y Goliat cayó rostro al suelo. David no huyó, corrió hacia su gigante. Imaginen la escena. A un lado, el ejército de Israel. Al otro, los guerreros filisteos, temidos por su ferocidad. Todos apostaban por Goliat. Menos David. Menos su propio padre. Menos el rey Saúl. Menos el ejército. Y sin embargo, David se centró. Giró su honda en silencio. Y en el instante justo, soltó la piedra. Goliat se burló. Rió ante el juguete de un muchacho. Descubrió un pequeño espacio sin protección. Justo el punto que David apuntó. Goliat cayó. David corrió, le cortó la cabeza. La batalla terminó. Dios fue glorificado. Israel protegido. David practicó la pasión. Corrió hacia su gigante. ¿Cuándo fue la última vez que tú te lanzaste hacia tu problema? En lugar de huir de él. Cuando te despertaste con temor. Cuando la depresión te susurró al oído. Cuando la enfermedad aterrorizó tu alma. ¿Corriste hacia ella con fe o la esquivaste? ¿Qué pasaría si vieras tu problema como la ocasión para que Dios ejercite su poder en ti? No digo que sea fácil. David no pensó que una sola roca bastara. Quizá la verdadera razón por la que David escogió 5 piedras es porque sabía que Goliat tenía 4 parientes. Uno de ellos se llamaba Isbi-Benob. Era un descendiente de los gigantes. Y la punta de su lanza de bronce pesaba más de 3 kilogramas. Luego hubo uno llamado Sobe, que levantaba grandes pesos. Otro descendiente de los gigantes. Después estaba el hermano de Goliat de Gat.
cuya empuñadura de lanza era tan gruesa como la viga de un tejedor. Estos tres parecen inofensivos comparados con el siguiente. Había un gigante en Gat, con 6 dedos en las manos, y 6 dedos en los pies. Un total de 24 dedos. Otro de los descendientes de Rafa. Estos 4 provenían de los refaitas en Gat. Entonces, ¿por qué llevaba David 5 piedras? Pensó que en cuanto derribara a Goliat, los 4 primos de Goliat vendrían corriendo por la colina. Y él quería tener cómo recargar. A veces una sola piedra no es suficiente. A veces una oración no basta. A veces una temporada de consejería es insuficiente. A veces una disculpa no alcanza. A veces la determinación de uno es inadecuada. La mayoría de las veces solo tienes que seguir cargando. Y seguir cargando. Y seguir cargando. Y seguir cargando. Y nunca, nunca rendirte. Tienes que continuar haciendo girar tu Honda. Esa es nuestra quinta piedra, la persistencia. En algún momento, por el poder de Dios y la fuerza del todopoderoso Rey de Reyes, Goliat caerá. Quiero que recibas esto como palabra del Señor a través de este mensaje, porque algunos piensan que Goliat nunca va a caer. Resístete a esa mentira, porque Dios los derriba. Sigue lanzando. Sigue cargando. Sigue peleando. Sigue confiando. Sigue corriendo. Y verás el cambio. Recuerda esas 5 piedras. 1. Recuerda el pasado. 2. Recuerda orar. 3. Mantén a Dios como tu prioridad. 4. Enciende tu pasión. 5. Y ejerce la persistencia. ¿Y cómo aplicamos hoy la lección de las 5 piedras en nuestra vida? Yo tengo ideas. 1. Enraíznate en las Escrituras. Lee y medita regularmente en la Biblia. Las Escrituras ofrecen guía, ánimo y ejemplos de perseverancia. 2. Oración y reflexión. Desarrolla una vida de oración constante. Busca la guía, la fortaleza y la sabiduría de Dios. A través de la oración, reflexiona sobre tu camino de fe y los desafíos que enfrentas. 3. Construye una comunidad de apoyo. Rodéate de creyentes que te brinden ánimo, rendición de cuentas y apoyo en oración. Comparte tus luchas y victorias dentro de una comunidad de fe. 4. Establece metas espirituales. Fija objetivos espirituales específicos que se alineen con tu camino cristiano. Estas metas servirán como hitos para mantener tu enfoque y motivación. 5. Abraza los desafíos como oportunidades. Ve los problemas como ocasiones para crecer espiritualmente, en lugar de considerar los retrocesos. Míralos como chances de profundizar tu confianza en Dios y desarrollar resiliencia. 6. Aprende de la adversidad. En tiempos difíciles, busca lecciones y revelaciones que fortalezcan tu fe. Toma los desafíos como oportunidades para cultivar perseverancia, paciencia y confianza en el plan de Dios. 7. Asiste regularmente a servicios de adoración. Participa con constancia en cultos, ya sea en la iglesia o en tu adoración personal. La alabanza renueva tu espíritu y te recuerda la soberanía de Dios. 8. Sirve a los demás. Involúcrate en actos de servicio y bondad. Servir refleja las enseñanzas de Cristo. Da propósito y refuerza tu compromiso de persistir en la fe. 9. Lleva un diario de gratitud. Cultiva la gratitud escribiendo regularmente en un diario las cosas por las que estás agradecido. La gratitud desplaza el enfoque de los problemas hacia las bendiciones. 10. Busca orientación profesional. Si enfrentas desafíos significativos, considera recurrir a un predicador, consejero o mentor espiritual. Ellos pueden ofrecer perspectivas, apoyo y acompañamiento en oración. 11. Practica la paciencia. Entiende que la persistencia a menudo implica esperar el tiempo de Dios. Cultiva la paciencia mientras confías en su plan para tu vida. 12. Mantén la esperanza. Conserva una mirada esperanzada, fundamentada en la seguridad de las promesas de Dios. La esperanza proporciona la fuerza necesaria para persistir en medio de las dificultades. Recuerden que la vida cristiana es un viaje, y el crecimiento suele darse a través del proceso. Manténganse comprometidos. Apóyense en su comunidad de fe. Sean persistentes.
y confíen en que la gracia de Dios los sostendrá en este camino de perseverancia y fidelidad.